Bien, continuemos con los temas del sistema respiratorio. Vamos a hablar un poquito acerca de la faringe. Esta sección es la continuación de la parte posterior de las cavidades bucal y nasal. Es el paso del alimento hacia el esófago y también es el paso del aire hacia la laringe. Básicamente, a veces algunos libros las pueden dividir en estas tres zonas: la nasofaringe, la bucofaringe y la laringofaringe. Vamos a ver que sobre todo en la bucofaringe y la laringofaringe va a haber un cambio de epitelio. Si se acuerdan, el epitelio respiratorio, que tiene células ciliadas y caliciformes, se va a convertir en un epitelio eh, plano estratificado, muy parecido a la mucosa que tenemos de revestimiento en la boca, en la cavidad oral. Y esto pues debido a la fricción que va a generar la comida cuando se esté pasando, cuando se esté tragando, ¿no? Si hubiera cilias de las células ciliadas, pues estas se irían pues rompiendo y esto generaría pues que precisamente se perdieran estos componentes, ¿no? Entonces por eso hay ese cambio en el epitelio. Aquí vemos precisamente cómo es la diferencia, ¿no? Sobre todo en la nasofaringe, en la parte posterior de la cavidad nasal, vemos que sigue existiendo el mismo sistema respiratorio con ah, la parte de células ciliadas y células caliciformes, pero ya en la bucofaringe y sobre todo en la parte que tiene que ver mucho con la fonación, con la generación de la voz, va a haber un epitelio plano estratificado, no cornificado, acuérdense. Entonces, por eso todavía vamos a poder estar viendo los núcleos aplanados de las células, aún en las últimas capas del epitelio, ¿no? En los últimos estratos del epitelio. Bien, una parte bastante interesante es la epiglotis. Esta impide el paso del bolo alimenticio a la laringe, ¿no? Entonces sirve como una especie como de capa que va a estar pues protegiéndonos de que no entren sólidos en el tracto respiratorio. Tiene cartílago flexible, tiene un epitelio plano no estratificado en la parte que va a dar hacia el esófago y un epitelio respiratorio del lado de la laringe, perdón, ya del lado que va a desembocar hacia la tráquea. Aquí podemos ver precisamente cómo es la función o cuál es la función de este tejido y vemos cómo precisamente el hecho de que sea un cartílago flexible pues ayuda a que el bolo alimenticio pueda pasar fácilmente hacia el esófago, que como ven no tiene estructura y se va abriendo como se va tragando, ¿no? Vamos a ver que la tráquea sí va a tener una estructura bastante más eh, em, pues abierta debido a las placas de cartílago. Pero veamos precisamente cómo es el epitelio de la epiglotis. En la parte de arriba va a ser un epitelio plano estratificado, por eso se ve un poquito más grueso. En esta parte de acá vemos la capa ahí de cartílago. Vemos también que hay varias glándulas salivales, bueno, que van a estar generando moco, sobre todo en la parte de la base. Pero ya en la cara de abajo, esta va a dar precisamente hacia la laringe, es un epitelio respiratorio, o sea, células ciliadas junto con células caliciformes. Aquí podemos ver precisamente otra imagen donde podemos ver diferentes cosas. Por ejemplo, las diferentes glándulas que están ahí, algunos nervios, un nodo linfático, pero lo que les decía, la superficie que da hacia el esófago va a ser epitelio plano estratificado y la otra va a ser epitelio respiratorio. La laringe es una conexión entre la faringe y la tráquea. Este va a contener varios pliegues, que los conocemos como pliegues bucales, que precisamente controlan el flujo de aire a través de la laringe y vibran, y esto precisamente va a generar nuestra voz, la cuestión de la fonación, ¿no? Entonces, en esta sección precisamente están estas series como de pliegues que nos van a dar la capacidad de poder hablar, generar sonidos con esta sección. Vemos que hay una gran cantidad de músculo, pues precisamente, y es músculo estriado que nosotros controlamos. Y hay dos pliegues, uno que es una falsa cuerda bucal y otro que ya son las verdaderas, que parecen una especie de membranas que van a estar precisamente vibrando conforme pase el aire y van a generar los sonidos que nosotros
usamos para nuestra voz, ¿no? Para cantar y para un montón de sonidos que podemos hacer con ellos. Bien, histológicamente hablando, así se ve, no es así como muy fácil de ver, pero precisamente estos pliegues que están aquí son precisamente las cuerdas bucales. Vemos una gran cantidad de músculo, que precisamente como le decía es músculo estriado, que nosotros controlamos a voluntad. En la parte de arriba se pueden ver precisamente glándulas mucosas que van a estar humidificando, humectando toda esta sección. Acuérdense, es tejido respiratorio, bueno, es epitelio respiratorio, excepto en la parte de las cuerdas vocales. Ahí es un epitelio plano estratificado. Ahorita vamos a ver con más acercamiento estas imágenes. Precisamente este es un acercamiento al lugar donde están las cuerdas vocales falsas y las verdaderas. Y como les decía, las verdaderas tienen un epitelio plano estratificado. Y aquí podemos ver precisamente la transición del epitelio. Aquí donde marcan las flechas, bueno, esta pequeña flecha precisamente es el cambio del epitelio. En la parte de arriba vemos un epitelio plano estratificado que va a desembocar hacia las cuerdas vocales, y esta es como la pequeña hendidura que se hace y tiene epitelio respiratorio, ¿no? Es un epitelio pseudoestratificado cilíndrico. Aquí también podemos ver un poquito de este cambio de epitelio, ¿no? Aquí vemos los núcleos planos y aquí vemos cómo la célula se empieza a alargar, se empiezan a hacer células cilíndricas, y ya luego vamos a poder ver cómo hay como pequeños cilios. Aquí no se alcanzan a ver muy bien, pero se convierten en epitelio respiratorio. Continuamos con la tráquea. Bien, la tráquea se extiende desde la laringe hasta el mediastino. En esta se va a dividir en dos bronquios principales, en una sección a la que le llamamos carina. Esta sección es, por así decirlo, dura, ya que tiene cartílagos que van a estar en forma de cerradura y le van a dar precisamente esa función. Si se acuerdan, cuando veíamos esófago, y ahorita vamos a ver algunos cortes al respecto precisamente, vemos precisamente el cartílago que le da forma a la tráquea, ¿no? Y siempre la mantiene abierta. Cosa muy diferente al esófago, que es este tubo de acá abajo, que no tiene estas estructuras, por eso se va pues por así decirlo, a aplastar, y solamente se abre conforme pasa el bolo alimenticio. Por eso a veces cuando pasamos un bocado muy grande, o cuando le falta un poquito de humectación a lo que pasamos, sentimos como que nos obstruye tantito las vías, y es por eso, porque precisamente esta zona de aquí no hay cartílago, y pues se hunde un poco esta parte de la tráquea, y podemos a veces sentir como que se nos bloquea un poco el conducto respiratorio, ¿no? Entonces, aquí vemos precisamente los diferentes tejidos que podemos encontrar, el cartílago hialino. Vamos a encontrar ahí también glándulas, nervios, tejido conectivo, entre otras cosas. Este va a estar tapizado de epitelio respiratorio, acuérdense, de las de siempre, ¿no? Células ciliadas, un epitelio pseudoestratificado, células caliciformes, células en cepillo, etcétera, y pues las glándulas que van a estar secretando también moco. Y aquí podemos ver precisamente cómo se ven las diferentes capas de la tráquea. Tiene precisamente esta membrana fibroelástica, que es la que les hablo de que a veces sentimos que se presiona. Y conforme vamos creciendo, algunas personas, la parte del cartílago se empieza a convertir en tejido óseo. Entonces, por eso, por ejemplo, en esta parte de la sección se marca aquí la formación de tejido óseo. Y esta zona, bueno, también tiene cartílago. Entonces, por ejemplo, cuando tosemos, perdón, no me refería al cartílago, me refería al músculo. Cuando tosemos o cuando estornudamos, el músculo se contrae, haciendo más delgado el tubo de la tráquea, y eso genera que pues la presión que hacemos para expulsar el aire se aumente, y pues por eso a veces estornudos o la tos llega a salir con una fuerza hasta 120, algunos hablan 150 kilómetros por hora, ¿no? Entonces precisamente eso pues ayuda a que la presión con la que sale el aire sea todavía mayor en impulsos eh, como el toser o el estornudar, ¿no? Bien, las paredes de la tráquea básicamente consisten en 4 capas. Una es la mucosa, que tiene epitelio respiratorio.
Luego una pequeña submucosa con tejido denso irregular, tejido conectivo denso irregular, la parte de cartílago hialino y por último una adventicia que va a estar alrededor de toda la tráquea, ¿no? Pero esas son las diferentes partes que nosotros vamos a encontrarnos, las diferentes capas que vamos a encontrar en la tráquea. Aquí nuevamente vemos precisamente el tejido respiratorio, células caliciformes, células ciliadas, este es con microscopía electrónica de barrido, las células basales que van a estar haciendo el intercambio. Aquí no se alcanza a ver ninguna en el cepillo, pero pues podemos ver las cilias que hay en las células ciliadas. Y aquí vemos las diferentes estructuras que podemos ver en la tráquea, ¿no? También algunas glándulas que van a estar en la parte de abajo, precisamente de la submucosa, vasos sanguíneos, igual algunos nervios que se ven por aquí. Tejido linfático, aquí se alcanzan a ver algunos linfocitos que están en esta zona, las células caliciformes y las células ciliadas en la parte del epitelio. Bien, como les decía, en esta zona, debido a que es exterior, sigue siendo exterior de nuestro cuerpo, va a haber mucho tejido linfático. Estas placas se parecen un poquito quizás a las placas de Peyer, pero no se les conoce con este nombre, se les conoce como BALT, ¿no? Tejido linfoide asociado a bronquios pues sí, a los bronquios. Entonces, vamos a ver que hay secciones donde podemos ver mucho tejido linfático durante todos los conductos que llevan el aire hacia los pulmones.